Hay lugares en este mundo que son puertas abiertas a la oscuridad, espacios donde el mal no solo existe, sino que prospera, esperando silenciosamente a sus próximas víctimas. Y lo más aterrador es que podrías estar visitando uno de ellos todos los días sin saberlo. El escalofrío repentino que recorre tu espalda al entrar en cierta habitación. Esa opresión inexplicable en el pecho que aparece en determinados lugares. La sensación de ser observado cuando estás completamente solo. Las pesadillas recurrentes que comenzaron justo después de visitar aquella casa. No son coincidencias, no son imaginaciones tuyas. Son advertencias espirituales que has estado ignorando. ¿Sabías que el Padre Pío, uno de los santos más poderosos espiritualmente, podía identificar con solo cruzar el umbral de una puerta si un lugar estaba contaminado por presencias malignas? Él afirmaba que estos espacios actuaban como imanes para las desgracias, enfermedad y conflictos. Donde el mal encuentra reposo, decía, la luz divina no puede penetrar completamente. Hoy voy a revelarte lo que el mundo espiritual no quiere que sepas. Existen 5 tipos de lugares que están silenciosamente drenando tu energía vital, bloqueando tus bendiciones y abriendo puertas a influencias que podrían estar saboteando cada aspecto de tu vida, tu salud, tus relaciones, incluso tu capacidad para prosperar económicamente. Esta no es información para todos. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás llevas tiempo sintiendo que algo invisible te frena, que las bendiciones te esquivan sin motivo aparente. Tal vez has notado cambios inexplicables en el comportamiento de tus seres queridos, o enfrentas problemas de salud que ningún médico logra diagnosticar correctamente. El primer paso para liberarte es identificar estos lugares tóxicos espiritualmente. El segundo, y más poderoso, es aprender a protegerte con las mismas técnicas que el Padre Pío utilizaba para neutralizar estas influencias negativas. Lo que estoy a punto de revelarte no lo encontrarás en libros comunes. Son enseñanzas reservadas para quienes buscan verdaderamente la protección espiritual. Enseñanzas que, aplicadas correctamente, pueden transformar un hogar infestado de energías negativas en un santuario de paz y bendiciones. Si sientes que últimamente la suerte te ha abandonado, si los conflictos en tu hogar han aumentado sin explicación, o si experimentas un cansancio que no se quita con el descanso, no cierres este video. La información que estás a punto de recibir podría ser exactamente lo que has estado buscando durante años. Antes de continuar con esta revelación, te pido que hagas algo crucial. Si has sentido alguna vez una presencia inexplicable en algún lugar, escribe ahora en los comentarios, Padre Pío me protege. Este simple acto es tu declaración de que estás listo para recibir conocimiento protegido durante siglos. Las fuerzas espirituales negativas prosperan en el silencio y la ignorancia. Hoy romperemos ese silencio y expondremos lo que ha permanecido oculto demasiado tiempo. Prepárate para descubrir los 5 lugares que, según el Padre Pío, nunca deberías visitar si valoras tu bienestar espiritual y el de los que amas. Lo que aprenderás en los próximos minutos podría ser la llave para desbloquear bendiciones que han estado esperando manifestarse en tu vida. El mundo invisible existe, aunque muchos prefieran negarlo. Las fuerzas espirituales negativas no son supersticiones antiguas ni invenciones de mentes sugestionables. Son realidades que afectan nuestras vidas cotidianas de maneras que apenas comenzamos a comprender. El Padre Pío, con su extraordinaria sensibilidad espiritual, podía ver más allá del velo que separa nuestro mundo físico del espiritual. Durante décadas, este santo estigmatizado enfrentó batallas espirituales que pocos podrían imaginar. ¿Por qué crees que pasaba hasta 19 horas diarias en oración? Él entendía que la protección espiritual no es opcional,
es esencial para una vida plena y bendecida. El demonio, advertía el Padre Pío, no descansa nunca. Busca continuamente grietas en nuestra armadura espiritual. Y una de las estrategias más efectivas del mal es utilizar ciertos lugares como puntos de anclaje para sus influencias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen casas donde ninguna familia logra ser feliz? ¿O negocios ubicados en locales donde inexplicablemente todos los emprendimientos anteriores fracasaron? ¿O por qué algunas personas comienzan a experimentar problemas de salud poco después de mudarse a cierta vivienda? La respuesta está en la memoria espiritual de los espacios. Los lugares, al igual que las personas, pueden quedar impregnados de energías. Lo que ocurre en un espacio deja una huella invisible que puede persistir durante años, incluso décadas, afectando a quienes lo ocupan posteriormente. Estas influencias negativas se manifiestan de formas sutiles al principio. Pequeños conflictos familiares que escalan sin razón aparente, plantas que se marchitan inexplicablemente, mascotas que se comportan de manera extraña, o esa sensación persistente de cansancio que no desaparece por más que descanses. Con el tiempo, los efectos se intensifican. Problemas económicos recurrentes, enfermedades que no responden a tratamientos médicos, insomnio crónico, pesadillas vívidas, depresión sin causa aparente y una sensación constante de que algo te observa o te sigue dentro de tu propio hogar. Lo más peligroso es que estas influencias actúan como un veneno lento, tan gradual que cuando te das cuenta de que algo anda mal, la situación ya puede estar profundamente arraigada. Como decía el Padre Pío, el enemigo de las almas trabaja en silencio y oscuridad, esperando pacientemente hasta que bajamos la guardia. Muchas personas intentan solucionar estos problemas con métodos puramente materiales. Consultan médicos para sus malestares físicos inexplicables. Buscan terapeutas para los conflictos familiares repentinos o contratan asesores financieros para sus problemas económicos persistentes. Y aunque estos profesionales son valiosos, están tratando síntomas, no la causa raíz. Es como intentar secar el agua de un piso inundado sin reparar primero la tubería rota. Puedes absorber el agua 1000 veces, pero seguirá reapareciendo mientras no atiendas el origen del problema. Los 5 lugares que voy a revelarte son precisamente esas tuberías rotas en el mundo espiritual, puntos de entrada para influencias que pueden estar saboteando diferentes aspectos de tu vida sin que lo sepas. Identificarlos es el primer paso crucial. El Padre Pío insistía en que el discernimiento espiritual es un don que debemos pedir constantemente. No podemos protegernos de lo que no reconocemos como amenaza. Antes de comenzar con esta revelación, es importante que comprendas algo fundamental. Conocer esta información no debe generarte miedo, sino empoderamiento. El mal prospera cuando vivimos en ignorancia o temor. La luz de la verdad es nuestra primera y más poderosa defensa. En los próximos minutos voy a mostrarte no solo cómo identificar estos lugares espiritualmente peligrosos, sino también, y esto es crucial, cómo protegerte eficazmente si te has visto expuesto a ellos. Porque como siempre afirmaba el Padre Pío, donde abunda el mal, sobreabunda la gracia para quienes la buscan con corazón sincero. Comencemos este viaje de protección espiritual con el primer tipo de lugar que nunca deberías frecuentar si valoras tu bienestar y el de tu familia. El primer lugar que nunca deberías frecuentar son las casas donde reina un silencio antinatural y opresivo. No hablo del silencio pacífico que reconforta el alma. Me refiero a ese silencio denso, casi tangible, que parece absorber incluso el sonido de tus propios pasos. El Padre Pío tenía una sensibilidad extraordinaria para detectar estos espacios. Hay lugares, decía, donde el silencio no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que no debería estar allí.
Estos ambientes se caracterizan por una quietud que, en vez de tranquilizar, inquieta profundamente el espíritu. ¿Cómo puedes identificar este tipo de lugar? Presta atención a tus sensaciones físicas inmediatas al entrar. ¿Sientes una repentina opresión en el pecho? ¿Un nudo en la garganta? ¿Una inexplicable dificultad para respirar con normalidad? Tu cuerpo, ese templo sagrado que Dios te ha dado, es el primer detector de energías nocivas. Observa también el comportamiento de niños y animales en estos espacios. Los niños, con su pureza espiritual no contaminada, suelen reaccionar instintivamente, lloran sin motivo aparente, se niegan a entrar en ciertas habitaciones o desarrollan terrores nocturnos después de pasar tiempo allí. Las mascotas, especialmente los perros y gatos, pueden mostrar comportamientos inusuales. Gruñen hacia rincones vacíos, evitan ciertas áreas o permanecen alertas sin motivo visible. Otro signo revelador es la temperatura anormalmente fría en zonas específicas de la casa, incluso en días calurosos. Como explicaba el Padre Pío, las presencias negativas absorben la energía vital de su entorno, creando bolsas de frío que no pueden explicarse naturalmente. Estos lugares silenciosos y opresivos suelen tener historias ocultas, conflictos graves no resueltos, actos de violencia o desesperación, o han sido escenario de prácticas ocultistas, incluso realizadas por anteriores habitantes, sin que los actuales lo sepan. Lo más peligroso es el efecto que ejercen sobre quienes los habitan regularmente. Depresión progresiva sin causa médica aparente, pensamientos negativos recurrentes, pesadillas vívidas, insomnio crónico y, en casos extremos, impulsos autodestructivos que surgen de la nada. ¿Qué puedes hacer si identificas esta influencia en tu hogar o en un lugar que frecuentas habitualmente? El Padre Pío nos dejó enseñanzas poderosas para contrarrestar estas energías. Primero, la purificación con agua bendita. No es un ritual supersticioso, sino un sacramental con poder real. Asperja todos los rincones, especialmente aquellos donde la sensación opresiva es más intensa, mientras recitas el Salmo 91. Segundo, la luz natural y el sonido. Abre ventanas para permitir la entrada de luz solar y utiliza música sacra o campanas. El mal, decía el Padre Pío, detesta la armonía y la luz, pues son manifestaciones de la presencia divina. Tercero, y más importante, la oración constante en ese espacio. No una oración temerosa, sino confiada y autoritativa. El santo de Pietrelcina enseñaba esta poderosa invocación. Por la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, ordeno a toda presencia negativa que abandone este lugar, que pertenece al Señor de la Luz. Si la sensación opresiva persiste después de estas acciones, no dudes en solicitar la bendición de un sacerdote. La Iglesia ha preservado durante siglos rituales específicos para la purificación de espacios. Recuerda siempre, tu autoridad espiritual es real cuando se fundamenta en tu fe. Como decía el Padre Pío, el enemigo solo tiene el poder que nosotros, por miedo o ignorancia, le concedemos. Ahora, permíteme revelarte el segundo tipo de lugar que, según las enseñanzas del Padre Pío, debes evitar a toda costa si buscas proteger tu bienestar espiritual y el de tu familia. El segundo lugar que debes evitar son aquellos espacios donde la discordia surge espontáneamente, incluso entre personas normalmente pacíficas. Estos ambientes actúan como amplificadores de conflictos, transformando pequeños desacuerdos en disputas irracionales que dejan a todos preguntándose ¿qué nos pasó allí dentro? El Padre Pío observó durante sus décadas de ministerio cómo ciertos lugares parecían tener la capacidad de desatar lo peor del corazón humano. Existen espacios, advertía, donde las almas más templadas sienten hervir su sangre sin causa aparente. Allí,
Las palabras salen como dardos envenenados de bocas que normalmente hablan con amor. Estos lugares de discordia tienen características inconfundibles. Conversaciones que comienzan armoniosas y terminan en confrontaciones inexplicables. Decisiones importantes que siempre acaban en desacuerdo. Reuniones familiares que invariablemente producen heridas emocionales. Y esa sensación persistente de irritabilidad que se apodera de ti apenas cruzas el umbral. Lo más alarmante es que estos ambientes afectan incluso a personas sin ninguna conexión entre sí, como si el lugar mismo contuviera un veneno invisible que contamina las relaciones humanas. Es como si el aire estuviera cargado de espinas invisibles, describía el Padre Pío, que se clavan en el espíritu de quienes lo respiran. La ciencia moderna apenas comienza a explorar lo que los místicos como el Padre Pío comprendieron hace siglos. Los espacios físicos pueden retener la energía emocional de eventos pasados. Un lugar donde ocurrieron traiciones, disputas familiares graves o injusticias no resueltas puede convertirse en un campo magnético para nuevos conflictos similares. Esta influencia se manifiesta en patrones reconocibles, parejas que nunca discuten en otros lugares, pero siempre pelean al visitar cierta casa. Negocios donde los empleados desarrollan rivalidades inexplicables. O ese restaurante donde invariablemente terminas teniendo una conversación tensa con quien te acompaña. La metáfora que el Padre Pío utilizaba es reveladora. Estos lugares son como espejos deformantes que reflejan versiones distorsionadas de nosotros mismos, amplificando nuestras debilidades y oscureciendo nuestras virtudes. El peligro real reside en la exposición prolongada. Con el tiempo, estos ambientes pueden erosionar permanentemente relaciones valiosas, creando heridas emocionales que perduran mucho después de abandonar el lugar físico. Como una infección que comienza localmente pero eventualmente afecta a todo el organismo. ¿Cómo protegerte si debes frecuentar un lugar así? El Padre Pío nos dejó prácticas específicas. Primero, la visualización protectora. Antes de entrar, imagina una luz dorada que te envuelve completamente. No es una fantasía, sino una preparación espiritual que el Padre Pío enseñaba a quienes debían enfrentar ambientes hostiles. Segundo, lleva contigo un sacramental bendecido, un rosario, una medalla o un pequeño crucifijo, no como amuleto, aclaraba el santo, sino como recordatorio tangible de la presencia divina que te acompaña. Tercero, reza esta oración de protección que el propio Padre Pío utilizaba. Señor Jesucristo, coloca tu paz en mi corazón y en mis labios. Que ninguna provocación encuentre eco en mi interior. Que sea instrumento de tu armonía en este lugar. Si eres propietario de un espacio afectado por esta influencia, la reconciliación es fundamental. Reúne a las personas que hayan tenido conflictos allí y promueve un acto consciente de perdón. Luego, bendice el lugar con agua bendita mientras recitas el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Recuerda siempre las palabras del Padre Pío. La paz interior es nuestra mejor defensa contra las influencias que buscan dividirnos. Pasemos ahora al tercer tipo de lugar que representa un peligro espiritual según las enseñanzas del santo de Pietrelcina. El tercer lugar que nunca deberías frecuentar son aquellos espacios donde la vida se marchita inexplicablemente. Me refiero a ambientes donde las plantas se secan sin causa aparente, donde los animales enferman sin razón médica evidente y donde incluso los objetos materiales parecen deteriorarse aceleradamente. La naturaleza, enseñaba el Padre Pío, responde primero a lo que nuestros sentidos humanos, embotados por el materialismo, tardan en percibir. Las plantas, en su pureza vital, son como centinelas que nos advierten sobre influencias invisibles pero reales.
Estos lugares de marchitamiento comparten un patrón inquietante. Ninguna planta prospera en ellos a pesar de recibir cuidados adecuados. Los alimentos se descomponen con inusual rapidez. Los objetos electrónicos fallan frecuentemente. Y prevalece una sensación de estancamiento que afecta también a las personas, manifestándose como fatiga crónica, falta de motivación y una extraña dificultad para concretar proyectos. El Padre Pío explicaba este fenómeno con una metáfora poderosa. Así como un árbol no puede florecer en tierra envenenada, el espíritu humano no puede desarrollarse plenamente en ambientes donde fuerzas invisibles drenan su vitalidad. La señal más reveladora es el contraste. El mismo tipo de planta que muere en ese lugar específico florece sin esfuerzo en otros espacios de la misma casa. O personas que experimentan revitalización inmediata al alejarse temporalmente de ese ambiente, solo para volver a sentir agotamiento al regresar. La ciencia moderna habla de síndrome del edificio enfermo para explicar fenómenos similares, pero el Padre Pío reconocía una dimensión más profunda. Algunos lugares pueden convertirse en vórtices energéticos negativos que absorben la fuerza vital de todo lo que los habita. Estos ambientes suelen tener historias ocultas, terrenos que albergaron actividades moralmente degradantes, construcciones erigidas sobre antiguos cementerios sin la debida reubicación respetuosa, o espacios donde ocurrieron pérdidas traumáticas de vidas humanas. El efecto en quienes habitan estos lugares es progresivo y alarmante. Primero sienten una inexplicable falta de energía. Luego aparecen problemas de salud que no responden a tratamientos convencionales. Y finalmente surge una apatía existencial que puede conducir a estados depresivos profundos. ¿Cómo contrarrestar estas influencias si identificas un lugar así en tu entorno? El Padre Pío nos dejó instrucciones precisas. Primero, la renovación física del espacio. Dus, el orden exterior, enseñaba, facilita el orden interior. Limpia profundamente, deshazte de objetos rotos o en desuso y permite la entrada abundante de luz natural y aire fresco. Segundo, introduce vida nueva. Plantas bendecidas específicamente para este propósito, especialmente aquellas con propiedades purificadoras como el aloe vera, la albahaca o el romero. El Padre Pío recomendaba esta sencilla bendición. Señor, que creaste toda vida, bendice esta planta para que sea instrumento de purificación y renovación en este lugar. Tercero, utiliza sal bendita en los rincones del espacio afectado, no como práctica supersticiosa, sino reconociendo el poder simbólico y real de la sal como elemento purificador presente en numerosos rituales de la tradición cristiana. Finalmente, el Padre Pío insistía en la importancia de introducir sonidos armoniosos en estos espacios, música sacra, campanillas o simplemente el sonido de oraciones recitadas en voz alta. El sonido sagrado, enseñaba, restaura la vibración original con la que Dios creó todas las cosas. Si después de estas intervenciones percibes que el ambiente no mejora, considera seriamente la posibilidad de abandonar ese lugar. Como aconsejaba el santo, no toda batalla debe librarse. A veces, la sabiduría consiste en reconocer cuándo un lugar no está destinado para nosotros. Ahora, permíteme compartir contigo una oportunidad especial antes de continuar con nuestra revelación sobre los 2 lugares restantes. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo profundizar en estas enseñanzas del Padre Pío y proteger mi hogar de forma permanente? Por eso, hemos creado algo especial para ti, el ebook, Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este libro no es una simple recopilación de información. Contiene oraciones exclusivas que el Padre Pío enseñaba en privado a quienes buscaban protección espiritual, rituales de limpieza paso a paso para cada habitación de tu hogar y testimonios asombrosos de transformación espiritual. Lo más valioso, incluye el ritual de los 7 días,
que el propio Padre Pío utilizaba para purificar lugares espiritualmente contaminados, explicado con instrucciones precisas que puedes aplicar inmediatamente. Encuentra el enlace en los comentarios fijados. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Quizás este conocimiento es exactamente lo que has estado buscando para transformar tu hogar en un verdadero santuario de paz y bendiciones. Continuemos ahora con el cuarto lugar que debes evitar a toda costa. El cuarto lugar que debes evitar, según las enseñanzas del Padre Pío, son los espacios donde residen objetos con historias oscuras o desconocidas. Estos objetos, aparentemente inofensivos, pueden convertirse en verdaderos anclas para influencias espirituales negativas que afectan a todos los que comparten ese ambiente. Ana María experimentó esto de primera mano cuando compró una hermosa antigüedad en un mercado de pulgas. Era un espejo precioso con marco de plata, nos cuenta. Pero desde que lo colgué en mi habitación, comencé a tener pesadillas recurrentes y una sensación constante de ser observada. Solo cuando investigó su procedencia, descubrió que había pertenecido a una casa donde ocurrió una tragedia familiar. Al retirar el espejo de su hogar, las perturbaciones cesaron inmediatamente. El Padre Pío era extremadamente sensible a la memoria energética de los objetos. Algunas posesiones, advertía, cargan con las huellas invisibles de su pasado, especialmente si fueron testigos de sufrimiento, prácticas oscuras o intenciones negativas. Estos lugares repletos de objetos problemáticos comparten características distintivas: sensación de pesadez que no se alivia con la ventilación, sueños perturbadores que comparten temas similares entre diferentes miembros del hogar, y una inexplicable serie de accidentes menores o averías que parecen concentrarse en ciertas áreas de la casa. Los objetos que requieren especial discernimiento incluyen antigüedades de origen desconocido, especialmente espejos, relojes y joyeros, artículos que pertenecieron a personas que tuvieron vidas atormentadas, regalos recibidos de personas con intenciones cuestionables y cualquier objeto utilizado en prácticas espirituales incompatibles con tu fe. No es superstición, aclaraba el Padre Pío, sino reconocimiento de realidades espirituales. Así como una carta lleva la huella de quien la escribió, ciertos objetos retienen la impronta de energías que han absorbido. El peligro real reside en la acumulación. Un solo objeto problemático puede tener efectos limitados, pero cuando varios se concentran en un mismo espacio, crean lo que el Padre Pío denominaba nodos de influencia, que pueden alterar significativamente el ambiente espiritual de un hogar entero. ¿Cómo discernir y protegerte de estas influencias? El santo de Pietrelcina nos dejó pautas claras. Primero, practica el discernimiento antes de introducir nuevos objetos en tu hogar. Pregúntate, ¿conozco su historia? ¿Me transmite paz o inquietud? ¿Cómo me siento en su presencia? Segundo, realiza regularmente lo que el Padre Pío llamaba inventario espiritual. Evalúa conscientemente cada objeto significativo en tu hogar. Si algo te produce consistentemente sensaciones negativas sin razón aparente, considera retirarlo del espacio. Tercero, purifica con agua bendita los objetos de procedencia incierta antes de integrarlos a tu hogar, mientras recitas esta oración recomendada por el Padre Pío. Señor Jesucristo, que tu luz pee. Si experimentas perturbaciones persistentes vinculadas a un objeto específico, no dudes en deshacerte de él, preferiblemente mediante donación a lugares donde pueda ser reprocesado o transformado. El Padre Pío insistía: la paz de tu hogar vale infinitamente más que cualquier posesión material, por hermosa o valiosa que parezca. Ahora descubriremos el quinto y último lugar, quizás el más peligroso de todos, según las enseñanzas del santo estigmatizado.
El quinto y más peligroso de todos los lugares que debes evitar son aquellos donde la desesperanza reina sin contrapeso. Estos ambientes especialmente nocivos actúan como verdaderos sumideros espirituales, donde incluso las personas más optimistas sienten cómo su esperanza se desvanece apenas cruzan el umbral. El Padre Pío describía estos lugares con palabras estremecedoras. Existen espacios donde parece que Dios ha dado la espalda, pero no es Él quien se ha alejado, sino que las tinieblas se han acumulado. Estos ambientes de desesperanza presentan señales inconfundibles, una tristeza penetrante que se apodera del visitante sin razón aparente, pensamientos intrusivos de fracaso y futilidad que surgen una extraordinaria dificultad para orar o conectar espiritualmente mientras se permanece allí, y sueños perturbadores que persisten días después de haber visitado el lugar. Lo más alarmante es cómo estos espacios distorsionan la percepción. Problemas menores parecen catástrofes insuperables. Oportunidades reales se vuelven invisibles y surge un inexplicable impulso de tomar decisiones autodestructivas, como si una lente oscura se interpusiera entre nosotros y la realidad. Estos lugares suelen tener historias marcadas por el abandono, desesperación extrema, o por haber sido escenario de sucesos donde la esperanza humana fue severamente quebrantada. La energía residual de esos eventos permanece como una niebla invisible pero potente que afecta a cada nuevo visitante. Un lugar así, advertía el Padre Pío en uno de sus escritos menos conocidos, puede convertirse en portal para lo que los antiguos llamaban asedia, ese estado de desolación espiritual que par. El peligro para quien frecuenta estos ambientes es progresivo. Primero surge un pesimismo inusual que contamina la visión de futuro. Luego aparece una apatía que dificulta mantener prácticas espirituales. Y finalmente puede instalarse una desesperanza profunda que, en casos extremos, lleva a cuestionar el valor mismo de la existencia. Esta revelación del Padre Pío es quizás la más crucial. Estos lugares de desesperanza son precisamente los que más activamente buscan las fuerzas negativas, porque allí encuentran la menor resistencia espiritual. ¿Cómo protegerte si debes enfrentar un ambiente así? El santo nos dejó instrucciones precisas. Primero, nunca entres solo a estos lugares. La presencia de un compañero espiritualmente fuerte crea lo que el Padre Pío llamaba un contrapeso de luz. Si debes entrar solo, visualiza la presencia de tu ángel guardián acompañándote concretamente. Segundo, protégete con la armadura de la alegría. Antes de entrar, recuerda conscientemente motivos de gratitud en tu vida y memoriza este versículo que el Padre Pío repetía en momentos de oscuridad. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Tercero, lleva contigo un sacramental bendecido y esta poderosa oración del Padre Pío. Jesús, espero en ti incluso cuando mi corazón no puede sentirte, especialmente cuando mi corazón no puede sentirte. Si identificas un lugar así en tu entorno habitual y no puedes evitarlo, quizás tu lugar de trabajo o estudio, crea un ancla de esperanza. Coloca discretamente una pequeña imagen sagrada o símbolo de fe, y cada vez que la mires, renovarás espiritualmente ese espacio. La enseñanza más profunda del Padre Pío sobre estos lugares revela una paradoja espiritual. A veces, Dios permite que atravesemos estos desiertos precisamente para que descubramos que su presencia es más fuerte que cualquier tiniebla. Ahora, después de haber revelado estos 5 lugares peligrosos, es momento de integrar todo lo aprendido en un sistema completo de protección espiritual. Hemos recorrido juntos un camino de revelación espiritual, descubriendo los 5 lugares que, según las enseñanzas del Padre Pío, representan verdaderos peligros para nuestro bienestar integral.
Recordémoslos brevemente: los lugares de silencio opresivo, donde la quietud no trae paz, sino inquietud, y donde sensaciones físicas inexplicables nos advierten de presencias invisibles que drenan nuestra energía vital. Los ambientes de discordia espontánea, donde incluso las almas más pacíficas se ven arrastradas a conflictos irracionales, como si el lugar mismo amplificara nuestras tendencias negativas mientras oscurece las positivas. Los espacios donde la vida se marchita sin explicación, donde plantas, animales e incluso objetos parecen perder vitalidad aceleradamente, reflejando el efecto que esos ambientes tienen también sobre nuestro espíritu. Los lugares llenos de objetos con historias oscuras o desconocidas, que actúan como anclas para influencias negativas, trayendo perturbaciones a quienes comparten ese espacio. Y finalmente, los ambientes donde reina la desesperanza, esos sumideros espirituales que distorsionan nuestra percepción y nos hacen creer que la luz ha desaparecido permanentemente de nuestras vidas. El conocimiento de estos lugares no debe generar paranoia, sino discernimiento. Como siempre enseñaba el Padre Pío, la paz es el fruto del Espíritu, el miedo nunca viene de Dios. Si has identificado alguno de estos ambientes en tu vida cotidiana, recuerda que tienes autoridad espiritual para transformarlos. Las prácticas que hemos compartido no son simples rituales, sino expresiones tangibles de una verdad espiritual profunda. La luz siempre vence a las tinieblas. Integra estas prácticas en un sistema de protección completo: la purificación regular con agua bendita, la oración consciente en cada espacio de tu hogar, la vigilancia sobre los objetos que introduces en tu ambiente y el cultivo deliberado de la alegría y la esperanza como fuerzas espirituales activas. El Padre Pío nos dejó esta promesa poderosa: ninguna influencia negativa puede permanecer donde se invoca con fe sincera el nombre de Jesús. Antes de concluir, te invito a realizar esta oración de protección que el propio santo de Pietrelcina enseñaba a quienes buscaban su consejo espiritual. Puedes repetirla conmigo: Señor Jesucristo, por intercesión del Padre Pío, derrama tu luz en cada rincón de mi hogar. Que tu presencia disipe toda oscuridad, que tu paz elimine toda discordia, que tu vida renueve todo lo marchito. Sello cada entrada de mi casa con tu preciosa sangre y la coloco bajo la protección del manto de María. Amén. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, compártelo con 3 personas que podrían necesitar esta información. A veces, un simple video puede ser el instrumento que Dios usa para llevar luz a quien atraviesa momentos de oscuridad espiritual. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que fortalecerá tu vida espiritual. Y nunca olvides la frase que el Padre Pío repetía a todos los que acudían a él, atormentados por influencias negativas: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Que Dios te bendiga y que el Padre Pío interceda por ti y por tu hogar. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con el alma de alguien que ha sido cremado? ¿Existe algún riesgo espiritual en esta práctica tan común en nuestros días? ¿Acaso la cremación afecta de alguna forma la salvación o el descanso eterno de nuestros seres queridos? Estas son preguntas que, aunque difíciles, necesitan ser enfrentadas con valentía, fe y conocimiento. Y más aún, cuando voces santas como la del Padre Pío han señalado advertencias que no podemos ignorar. Este tema, lejos de ser solo una inquietud técnica o doctrinal, toca el núcleo de lo que somos: cuerpo, alma y espíritu unidos en una misma dignidad. En el corazón del cristianismo hay una verdad profunda: nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y en ellos también habita el misterio de la resurrección. Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo es reducido a cenizas?
¿Y cómo vivir esta realidad desde la mirada de la fe, de la Iglesia y de santos como el Padre Pío? La cremación se ha vuelto cada vez más común por razones prácticas, económicas e incluso ecológicas. Muchas familias la eligen sin mayor reflexión, creyendo que es una alternativa más sencilla a los entierros tradicionales. Sin embargo, el problema no es tanto el cómo se dispone del cuerpo, sino el desde dónde se toma esta decisión, desde la fe o desde la indiferencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, Necun, il 2301, permite la cremación siempre que no se haga en señal de negación de la fe en la resurrección del cuerpo. Esto significa que no es el acto material el que puede ser problemático, sino la intención espiritual detrás de él. Y en este punto, la enseñanza y el discernimiento de santos como el Padre Pío se vuelven fundamentales. Padre Pío, un alma totalmente entregada a Dios y dotada de dones extraordinarios, vivía con un profundo respeto por el cuerpo humano, no solo por su devoción a la Eucaristía y a la pasión de Cristo, sino porque en cada persona veía reflejada la imagen del Creador. Decía: no olvidemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu y serán glorificados junto con nuestras almas si permanecemos fieles al Señor. Para Padre Pío, el cuerpo no era un simple recipiente desechable, era sagrado, portador de una historia divina, marcado por los sacramentos, destinado a resucitar glorioso. Por eso, aunque la Iglesia no condena la cremación, él mismo promovía el entierro como un acto de esperanza en la resurrección y de fidelidad al ejemplo de Cristo, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Una anécdota cuenta que cuando le preguntaron sobre la cremación, el Padre Pío guardó silencio un momento. Luego dijo con voz firme: no jueguen con el polvo del cual Dios formó al hombre. Hay un misterio ahí que no debemos profanar. No era una condena, era una alerta, una invitación a no tomar a la ligera lo que para Dios es sagrado. Aquí es donde surge la confusión para muchos fieles. ¿Afecta la cremación al alma de la persona? La respuesta desde la doctrina católica es clara. El alma no se ve afectada por lo que se haga con el cuerpo después de la muerte. Dios es todopoderoso. Él puede resucitar un cuerpo cremado, destruido, hundido en el mar o consumido por el tiempo. No hay límites para su gracia ni para su capacidad de restaurar lo que fue creado con amor. Sin embargo, lo que sí puede afectar al alma es la disposición interior con la que se enfrenta la muerte. Si una persona pide ser cremada porque ha perdido la fe en la resurrección o porque considera que el cuerpo no tiene ningún valor, entonces hay un conflicto espiritual serio, no por la cremación en sí, sino por el rechazo implícito a una verdad esencial del Evangelio. El Padre Pío alertaba constantemente sobre la necesidad de morir en estado de gracia, de prepararse espiritualmente para ese tránsito definitivo. Él insistía en la confesión frecuente, en la Eucaristía, en el rezo del rosario como antídotos contra una muerte vacía y desesperada. Decía: muere como has vivido. Si has amado a Dios, morirás en paz. Si has vivido en el pecado, la muerte será tu juez. Otro aspecto importante que muchos desconocen es que la Iglesia pide que, incluso en caso de cremación, se celebre un ritual de exequias cristianas completo. Esto incluye la misa de cuerpo presente, las oraciones por el alma del difunto y, preferiblemente, la sepultura de las cenizas en un lugar sagrado, cementerio o columbario bendecido. No está permitido dispersar las cenizas ni conservarlas en casa. ¿Por qué? Porque la fe necesita símbolos concretos, lugares donde la memoria y la oración puedan encarnarse. El cementerio cristiano no es un sitio de tristeza, sino de esperanza. Es un dormitorio sagrado en espera de la resurrección, como decía San Agustín. Dispersar las cenizas rompe con esa dimensión comunitaria, visible y sacramental de la fe. Para Padre Pío,
El gran problema de nuestro tiempo era la falta de conciencia sobre la eternidad. Vivimos como si nunca fuéramos a morir, y cuando la muerte llega, actuamos como si fuera el final absoluto. Nos falta perspectiva sobrenatural. Él decía, no temas a la muerte si tu alma está en gracia. Lo que debes temer es morir sin Dios. En este sentido, la cremación no es el problema de fondo, sino el síntoma de una cultura que ha olvidado la sacralidad del cuerpo y la esperanza en la vida eterna. Si la decisión de cremar surge del miedo, del materialismo o de la falta de fe, entonces necesitamos volver al centro, a Cristo crucificado y resucitado, a la promesa de que nuestros cuerpos serán transformados en gloria, como el suyo. Quien decide enterrar o cremar un ser querido sin oración, sin conciencia espiritual, sin confiarlo verdaderamente a Dios, corre el riesgo de quedar atrapado en el duelo, la culpa o la desesperación. Pero quien acompaña ese momento con fe, con amor y con una visión trascendente, experimenta consuelo profundo y paz interior, aún en medio del dolor. El Padre Pío acompañó a muchos moribundos, lloró con los que sufrían, y también enseñó que la oración por los difuntos es un acto de caridad inmensa, porque las almas en el purgatorio dependen de nuestras súplicas. Él mismo ofrecía misas, sacrificios y rosarios por las almas de aquellos que habían partido. Incluso aseguraba haber visto a muchas almas subir al cielo gracias a las oraciones de sus seres queridos. Si ya has cremado a un ser querido, no tengas miedo ni caigas en remordimiento. Lo importante ahora es orar por su alma, ofrecer misas, indulgencias, rosarios. Dios es misericordioso y mira el corazón más que las formas externas. Como decía el Padre Pío, Dios no rechaza un alma que se acerca a Él con humildad y arrepentimiento. Si estás por tomar esa decisión para ti o para un familiar, hazlo con conciencia. Consulta a un sacerdote. Asegúrate de que se respete la fe cristiana, que haya oraciones, misa y que las cenizas no sean tratadas como un objeto decorativo, sino como los restos de un templo que fue sagrado. El mayor consejo que podemos recibir del Padre Pío es este: vive de tal forma que tu muerte sea una entrega, no un susto. Prepara tu alma cada día, confiesa tus pecados, recibe la Eucaristía con devoción, reza el rosario, ayuna, sirve, ama. Y cuando llegue la hora, como él decía, que tu último suspiro sea un acto de amor a Jesús, porque, al final, lo importante no es cómo queda nuestro cuerpo, sino cómo llega nuestra alma ante Dios. Y si llegamos con las manos vacías, pero el corazón rendido en amor, entonces seremos recibidos como hijos que vuelven a casa. La cremación no condena a nadie, pero tampoco es una práctica neutral. Nos obliga a pensar, a discernir, a preguntarnos, ¿qué dice mi fe sobre mi cuerpo? ¿Estoy viviendo como alguien que espera la resurrección? Que la voz del Padre Pío nos sacuda y nos despierte. Que no tomemos decisiones por comodidad, sino por fidelidad, y que nuestra vida y nuestra muerte sean siempre una proclamación viva de que Cristo ha vencido la muerte y nosotros resucitaremos con Él. Y sin embargo, para cerrar este camino de reflexión con el sello de lo divino, quisiera compartirte una historia real, documentada por algunos de los fieles que acompañaron al Padre Pío en su vida terrenal. Es una de esas experiencias místicas que no se enseñan en seminarios, pero que se transmiten con respeto y temor de Dios, porque revelan cómo el cielo se hace cercano cuando se toca el misterio de la muerte. Un día, mientras Padre Pío se encontraba en oración profunda en la sacristía de San Giovanni Rotondo, se le acercó una mujer envuelta en lágrimas. Había viajado desde muy lejos, movida por un dolor profundo.
Hacía unas semanas su esposo había fallecido de forma repentina y en un momento de desesperación y sin consultar con la iglesia, decidió cremar sus restos. Desde entonces no podía dormir. Su conciencia la atormentaba. Temía haber condenado de algún modo el alma de su esposo. Con humildad se arrodilló ante el Padre Pío y le preguntó: «Padre, cometí un pecado irreparable. ¿Dónde está el alma de mi esposo? ¿Está en paz?». El Padre Pío la miró profundamente. Guardó un silencio que parecía durar una eternidad. Luego, con voz serena pero firme, le respondió: «Dios ve el corazón. Y tú actuaste movida por el dolor, no por desprecio a la fe. El alma de tu esposo no está perdida, pero necesita tus oraciones». La mujer comenzó a llorar aún más, pero lo que ocurrió después marcó para siempre su alma. Padre Pío cerró los ojos por un instante, y al volver a hablar, sus palabras se volvieron casi un susurro divino. «Lo vi su alma. Está en el purgatorio, clama por ti. No por reclamos, sino porque te ama, porque sabe que tus oraciones pueden abrirle la puerta al paraíso. No dejes de ofrecer misas por él. Reza el rosario cada noche y no temas, porque tu amor será la cuerda que lo saque del fuego purificador». La mujer cayó de rodillas, sollozando entre las manos, pero con un nuevo tipo de llanto, ya no de angustia, sino de esperanza. Esa noche, ella escribió en su diario, hoy conservado por sus nietos como un tesoro espiritual: «Padre Pío me devolvió la paz. Mi esposo no está perdido, está en camino. Y yo seré su puente hacia el cielo». Desde entonces, cada 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, ella mandaba celebrar una misa en su parroquia, encendía una vela frente al Sagrado Corazón y, sabiendo que aunque el cuerpo de su amado se había vuelto ceniza, su alma seguía viva, esperando ser purificada por el amor de Dios y la intercesión de su esposa fiel. Y tú, que has leído hasta aquí, no olvides esto: Dios es más grande que nuestros errores, más fuerte que nuestras dudas y más misericordioso que nuestras decisiones apresuradas. Si has cremado a un ser querido, no vivas con miedo. Vive con fe, ora, celebra misas, reza el rosario, ofrece sacrificios y si estás por tomar esa decisión, hazlo con plena conciencia, con respeto por tu fe y con mirada en la eternidad. Porque como decía el Padre Pío, una sola oración dicha con amor puede abrir las puertas del cielo para un alma que espera. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede realmente con el alma de una persona que ha sido cremada? Imagina por un momento el humo que se eleva hacia el cielo, el cuerpo reducido a cenizas. Pero ¿y el alma? ¿A dónde va? ¿Podría ese fuego, aparentemente inofensivo, tener implicaciones más profundas de las que imaginamos? La cremación se ha vuelto una opción cada vez más común entre nuestras familias. Práctica, rápida, aparentemente sencilla. Tal vez tú mismo la has considerado para algún ser querido o incluso para ti. Pero hoy te invito a mirar más allá de lo visible. ¿Existe algún riesgo espiritual oculto en esta decisión? Es una pregunta incómoda, sí, pero también necesaria, especialmente cuando santos como el Padre Pío, que vivió en contacto íntimo con lo invisible, nos dejaron advertencias serias que no podemos ignorar. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión profunda. Y si este video llegó a ti justo hoy, no lo tomes como una casualidad. El Espíritu Santo actúa en silencio, en lo secreto, y quizá tú necesitabas escuchar esto justo ahora, para sanar, para discernir o para interceder por un alma que amas. Aunque la Iglesia Católica permite la cremación bajo ciertas condiciones, siempre ha enseñado que el cuerpo es sagrado, templo del Espíritu Santo, y merece ser tratado con reverencia. Sin embargo, lo que el Padre Pío vio va mucho más allá de las normas externas. Este santo estigmatizado, dotado de dones místicos extraordinarios, tuvo experiencias con almas del purgatorio que lo visitaban en busca de ayuda. Algunas de esas almas,
fueron cremadas, y lo que Él nos reveló sobre ellas te dejará sin palabras. No estamos hablando de opiniones personales, sino de revelaciones espirituales nacidas del dolor de esas almas que clamaban por oración, por reparación, por comprensión. Advertencias que conmueven, estremecen y despiertan una verdad que hemos querido ignorar por comodidad. Hoy quiero compartir contigo lo que el Padre Pío descubrió sobre el destino de las almas cremadas. Una verdad que tal vez cambie para siempre tu manera de ver la muerte, el cuerpo y el misterio de lo eterno. Algunas revelaciones te sorprenderán, otras quizá te conmuevan hasta las lágrimas, pero todas te llevarán a una comprensión más profunda de nuestra fe y del amor que Dios tiene por cada alma. Y si tienes un ser querido que fue cremado o estás considerando esta opción, este mensaje es para ti, no para juzgar, sino para abrir los ojos, para sanar heridas, para tomar decisiones desde la luz de la fe y no solo desde la lógica del mundo. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: Padre Pío, intercede por las almas de mis seres queridos. Esa simple frase puede ser una oración poderosa. Y además estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas otras personas que lo necesitan. Quédate hasta el final, porque en la última parte compartiré una historia real, una intervención milagrosa del Padre Pío por el alma de una persona que fue cremada. Una historia que no solo estremecerá tu corazón, sino que podría ser la respuesta que llevas tiempo buscando. Para comprender profundamente las advertencias del Padre Pío sobre la cremación, primero debemos entender cómo la Iglesia Católica ve el cuerpo humano. Nuestro cuerpo no es simplemente un envase temporal o descartable para el alma. Es parte integral de nuestra identidad, un templo sagrado donde habita el Espíritu Santo, marcado por los sacramentos y destinado a resucitar gloriosamente el último día. Esta visión se arraiga en el misterio central de nuestra fe, la encarnación. Dios mismo se hizo carne en Jesucristo, santificando así nuestra condición corporal. Y más aún, Cristo no solo murió por nosotros, sino que resucitó con un cuerpo glorioso, anticipando lo que nos espera a todos los creyentes. Por eso, desde los primeros siglos, los cristianos han tratado el cuerpo de sus difuntos con profundo respeto y esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2301, permite la cremación siempre que no se realice como un rechazo a la creencia en la resurrección del cuerpo. Esta apertura de la Iglesia es relativamente reciente y responde a las nuevas circunstancias de nuestra sociedad. Sin embargo, el mismo catecismo sigue expresando preferencia por el entierro tradicional, que refleja mejor el ejemplo de Cristo, quien fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí es donde la perspectiva única del Padre Pío se vuelve especialmente valiosa. Como santo que experimentó los estigmas de Cristo durante 50 años, él tenía una comprensión excepcional sobre la dignidad del cuerpo humano. Sus propias heridas eran un testimonio vivo de cómo nuestros cuerpos están llamados a configurarse con Cristo, incluso en el sufrimiento. Para el Padre Pío, cada cuerpo humano contaba una historia sagrada. El cuerpo de un bautizado ha sido lavado con agua bendita. El de un confirmado ha sido ungido con el crisma. El de quien ha recibido la Eucaristía se ha convertido en tabernáculo vivo de Cristo. Estos sacramentos no solo marcan el alma, sino también el cuerpo. Por eso, solía decir a sus hijos espirituales: no olvidemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu y serán glorificados junto con nuestras almas si permanecemos fieles al Señor. En sus experiencias místicas, el Padre Pío a menudo veía las almas del purgatorio. Estas visiones le permitieron comprender cómo el tratamiento del cuerpo después de la muerte puede afectar el viaje del alma. No porque Dios sea incapaz de resucitar un cuerpo cremado,
pues su poder es infinito, sino porque nuestras decisiones revelan nuestra fe y nuestra comprensión de la dignidad humana. Uno de los testimonios más impactantes viene de un encuentro que tuvo con una mujer angustiada. Ella le preguntó específicamente sobre la cremación de su esposo fallecido. El Padre Pío, después de un momento de oración profunda, le respondió: «No jueguen con el polvo del cual Dios formó al hombre. Hay un misterio ahí que no debemos profanar». No era una condena, era un llamado a la reverencia ante lo sagrado. Antes de continuar con las advertencias específicas del Padre Pío, quiero compartir contigo algo especial que hemos preparado para profundizar en tu camino espiritual. Si los temas sobre la vida eterna y las enseñanzas del Padre Pío tocan tu corazón, te invitamos a conocer nuestro ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este libro contiene oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Muchas personas nos han compartido cómo este material ha transformado su forma de enfrentar las dificultades diarias y les ha brindado una conexión más profunda con Dios. Puedes encontrar más información en el enlace fijado en los comentarios. Ahora, continuemos con nuestro tema central. El Padre Pío advertía que la cremación, aunque permitida, nunca debería convertirse en una moda irreflexiva. Nos invitaba a preguntarnos: ¿estoy eligiendo este camino por comodidad, por economía o realmente por una razón que honra mi fe? ¿Comprendo que mi cuerpo es sagrado, incluso después de la muerte? ¿Estoy considerando el simbolismo cristiano de la sepultura que expresa nuestra esperanza en la resurrección? El santo de Pietrelcina vivía con una aguda conciencia de lo sagrado. Para él, el cuerpo humano no era solo materia, sino un espacio donde Dios había escrito su firma. Y por eso invitaba a todos a tratar el cuerpo, vivo o muerto, con profunda reverencia, como se trata un cáliz sagrado o un altar donde Cristo se ha hecho presente. El Padre Pío, con la sensibilidad mística que lo caracterizaba, pudo percibir dimensiones espirituales que para la mayoría de nosotros permanecen ocultas. Sus advertencias sobre la cremación nacen no de prejuicios o tradiciones anticuadas, sino de su profunda comunicación con la realidad sobrenatural y de las muchas almas que visitaban su confesionario con sus penas y sufrimientos. Durante sus años en San Giovanni Rotondo, muchos fieles acudían a él con preguntas sobre familiares fallecidos. Entre ellos, comenzaron a aparecer casos de personas cremadas, especialmente después de que esta práctica empezara a popularizarse. Lo que Padre Pío reveló sobre estas almas estremeció a quienes lo escucharon. Las almas de los cremados, confió una vez a un grupo cercano de devotos, a menudo experimentan una especie de desorientación temporal. No porque Dios no las acoja, sino porque el proceso natural de separación entre alma y cuerpo ha sido interrumpido abruptamente por el fuego. Esta declaración, recogida por varios testigos, nos invita a reflexionar sobre la delicadeza del momento de transición entre la vida y la muerte. El santo explicaba que, por designio divino, existe un vínculo misterioso entre nuestra alma y nuestro cuerpo, incluso después de la muerte. Aunque el alma se separa, mantiene una conexión sutil hasta el momento de la resurrección final. Es como si el cuerpo, incluso en su descomposición natural, siguiera siendo de alguna manera reconocido por el alma que lo habitó. La cremación, al acelerar drásticamente este proceso, puede crear cierta confusión espiritual, especialmente si se realiza sin la debida preparación y acompañamiento de oraciones. Un testimonio particularmente conmovedor viene de una de las hijas espirituales del Padre Pío. Ella contaba que, después de la cremación de su padre, tuvo un sueño perturbador donde lo veía buscando algo perdido. Angustiada, acudió al santo, quien le dijo:
Tu padre no está perdido, pero su alma necesita más oraciones de las habituales. La cremación, aunque permitida, puede requerir más tiempo de purificación, no porque sea un castigo, sino porque el alma se adapta a una nueva realidad de manera distinta. El Padre Pío insistía en que cualquier decisión sobre el cuerpo después de la muerte debía tomarse desde una profunda comprensión de nuestra fe en la resurrección. Cuando enterramos a un difunto, enseñaba, estamos realizando un acto de fe. Estamos diciendo con ese gesto que creemos que, como Cristo, ese cuerpo volverá a levantarse glorioso. Es un testimonio, un signo visible de nuestra esperanza. Para el santo, el problema no era técnico sino espiritual. Le preocupaba que la cremación pudiera convertirse en una manifestación del materialismo contemporáneo, que ve el cuerpo como algo descartable, sin valor eterno, sin conexión con lo sagrado. Decía con preocupación, muchos eligen cremar sin pensar en lo que significa. Lo hacen porque es más barato, más rápido, más conveniente. Pero lo sagrado nunca debería someterse a criterios de conveniencia. En sus momentos de éxtasis místico, el Padre Pío tuvo visiones del purgatorio donde pudo contemplar la realidad de estas almas. Le fue revelado que aquellas cuyos cuerpos habían sido cremados sin un adecuado acompañamiento de oraciones, sin una misa de cuerpo presente o con una intención que negaba implícitamente la resurrección, podían experimentar una forma particular de purificación. Como él mismo describió, es como si tuvieran que reconstruir en su memoria espiritual la integridad de lo que fueron, para comprender plenamente la gloria que les espera. Por supuesto, Padre Pío nunca sugirió que la cremación impidiera la salvación del alma o que Dios castigara esta práctica. Su preocupación era pastoral. Deseaba que los fieles entendieran las dimensiones espirituales de sus decisiones y no se dejaran llevar simplemente por las tendencias de una sociedad cada vez más secularizada. Recordemos que este santo vivía con una sensibilidad extraordinaria hacia todo lo relacionado con el cuerpo humano. Sus propios estigmas le hacían experimentar diariamente el misterio de la encarnación y la pasión de Cristo. Por eso, no es sorprendente que percibiera dimensiones profundas en la forma en que tratamos los cuerpos de nuestros difuntos. Su mensaje era claro. Si por razones válidas se opta por la cremación, esta debe realizarse con plena conciencia cristiana, acompañada de los ritos apropiados y siempre con la mirada puesta en la resurrección final. Las cenizas, además, deben ser tratadas con el mismo respeto que el cuerpo entero y depositadas en un lugar sagrado, no dispersadas o conservadas en casa como un objeto decorativo. Quizás la pregunta más importante que nos hacemos es, ¿qué ocurre realmente con el alma de una persona cremada? El Padre Pío, con su extraordinaria sensibilidad espiritual, nos ofrece una perspectiva única que va más allá de las consideraciones doctrinales básicas. Ante todo, debemos tener claro que el destino eterno del alma, salvación o condenación, no se determina por la cremación en sí misma. Dios es todopoderoso y misericordioso, capaz de resucitar un cuerpo reducido a cenizas con la misma facilidad que uno sepultado bajo tierra. Como decía el Padre Pío, el poder de Dios no conoce límites. Él podría reconstruir nuestro cuerpo aunque cada átomo hubiera sido dispersado por el universo. Sin embargo, según las revelaciones místicas del santo, la manera en que tratamos el cuerpo después de la muerte puede tener consecuencias espirituales significativas, especialmente en lo que respecta al proceso de purificación del alma. Para entender esto, recordemos que el Padre Pío tenía un don extraordinario. Podía ver y comunicarse con las almas del purgatorio. Muchas se le aparecían pidiendo oraciones, misas o sacrificios para aliviar su sufrimiento. A través de estas experiencias, el santo descubrió que las almas de personas cremadas sin la debida preparación espiritual
a menudo experimentaban una forma particular de purificación. «O estas almas», explicaba el padre, «pueden sentir una especie de desorientación temporal, como si buscaran algo que les pertenece. No es que estén perdidas o abandonadas por Dios, sino que experimentan una forma distinta de adaptación al estado intermedio entre la muerte y la resurrección final». Un caso particularmente revelador ocurrió cuando una mujer acudió al santo, angustiada porque había cremado a su esposo sin reflexionar sobre las implicaciones espirituales. El Padre Pío cerró los ojos en oración y luego, con voz conmovida, le dijo: «Lo veo, está en el purgatorio, no por la cremación en sí, sino porque no hubo suficientes oraciones acompañando su partida. El alma se adapta mejor cuando el cuerpo sigue el proceso natural que Dios diseñó, pero la misericordia divina es más grande que nuestros errores». Esta revelación nos muestra un aspecto crucial. La intención detrás de la decisión de cremar es determinante. Cuando la cremación se elige con plena conciencia católica, respetando los ritos funerarios apropiados y manteniendo la fe en la resurrección, el impacto espiritual es mínimo. Pero cuando se realiza por razones que implícitamente niegan la dignidad del cuerpo o la esperanza en la resurrección, el alma puede experimentar consecuencias durante su purificación. El Padre Pío insistía particularmente en la importancia de las oraciones para estas almas. Si han cremado a un ser querido, aconsejaba, multipliquen sus oraciones, ofrezcan misas, recen el rosario diariamente por ellos. Estas almas necesitan especialmente que las ayudemos a orientarse hacia Dios. Esta necesidad adicional de oraciones no debe entenderse como un castigo, sino como una realidad espiritual relacionada con la naturaleza misma de nuestra existencia como seres encarnados. Para el Padre Pío, cada alma mantiene una misteriosa relación con su cuerpo, incluso después de la muerte. Esta relación forma parte del plan divino y se realizará plenamente en la resurrección final. Lo más impactante de los testimonios del santo era su descripción de cómo estas almas experimentaban la purificación. Según él, parte de su sufrimiento consistía en sentir una especie de incompletud, una nostalgia por su dimensión corporal que había sido transformada abruptamente. Es como si tuvieran que reconstruir espiritualmente la memoria de su ser encarnado, explicaba el santo a sus hijos espirituales. Pero el mensaje del Padre Pío nunca fue de desesperanza. Al contrario, siempre insistió en la infinita misericordia de Dios, que abarca todas nuestras decisiones, incluso las que tomamos sin plena conciencia de sus dimensiones espirituales. Dios es más grande que nuestros errores, repetía con frecuencia. Ningún alma que busque sinceramente a Dios quedará abandonada, independientemente de lo que se haya hecho con su cuerpo terrenal. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, ¿qué debo hacer si ya he cremado a un ser querido? ¿O cómo debo proceder si estoy considerando la cremación como opción? El Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual y su amor por las almas, nos ofrece orientaciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. Ante todo, si ya has cremado a un ser querido, el mensaje del Padre Pío es claro: no te atormentes con culpa o remordimiento. Dios conoce tu corazón y las circunstancias que te llevaron a tomar esa decisión. Lo importante ahora es acompañar espiritualmente a esa alma en su camino de purificación hacia la plenitud en Dios. Para las almas de los cremados, aconsejaba el Padre, ofrece 3 remedios espirituales poderosos: la Santa Misa, el Santo Rosario y pequeños sacrificios diarios ofrecidos con amor. El santo de Pietrelcina aseguraba que estas 3 prácticas son particularmente eficaces para ayudar a estas almas a completar su purificación. La misa es, sin duda, la ayuda más poderosa que podemos ofrecer.
El Padre Pío recomendaba encargar misas específicamente por el difunto cremado, especialmente en fechas significativas como el aniversario de su muerte, su cumpleaños o en festividades importantes como el Día de los Fieles Difuntos. Una sola misa, decía, puede liberar un alma del purgatorio porque es Cristo mismo quien se ofrece por ella. El rosario también ocupaba un lugar especial en las recomendaciones del santo. Cuando rezas el rosario por un difunto, enseñaba, cada Ave María es como una rosa que adornas a los pies de María, pidiéndole que interceda por esa alma. Aconsejaba rezar al menos un rosario semanal específicamente por los familiares cremados, con especial devoción a los misterios gloriosos que nos recuerdan la resurrección de Cristo y la asunción de María. En cuanto a los pequeños sacrificios, el Padre Pío sugería actos sencillos de renuncia ofrecidos con intención específica por estas almas. No se necesitan grandes penitencias, aclaraba, sino pequeños actos de amor, privarse de algo que te gusta, soportar una incomodidad sin quejarse, visitar a alguien que está solo. Todo esto, ofrecido con amor, se convierte en bálsamo refrigerante para las almas en purificación. Para quienes están considerando la cremación como opción futura, el Padre Pío ofrece esta orientación clara. Si eliges este camino, hazlo con plena conciencia católica y asegurándote de que se cumplan ciertas condiciones esenciales. Primero, siempre debe celebrarse una misa de cuerpo presente antes de la cremación. Esto es fundamental, pues el ritual católico de despedida está diseñado para honrar la dignidad del cuerpo y expresar nuestra fe en la resurrección. Como decía el Padre Pío, el cuerpo que fue templo del Espíritu Santo merece ser despedido con todos los honores que la Iglesia, en su sabiduría, ha establecido. Segundo, las cenizas deben ser tratadas con el mismo respeto que se daría al cuerpo entero. Esto significa que deben ser depositadas en un lugar sagrado, cementerio bendecido o columbario en una iglesia, no dispersadas en la naturaleza ni conservadas en casa como recuerdo. Las cenizas, insistía el santo, no son un objeto sentimental para decorar la sala. Son los restos mortales de una persona amada por Dios y destinada a resucitar. Tercero, la decisión de cremar no debe tomarse por razones que contradigan nuestra fe. Si eliges la cremación por motivos prácticos o económicos válidos, manteniendo intacta tu fe en la resurrección, no hay problema espiritual. Pero si la eliges porque consideras que el cuerpo no importa o que todo termina con la muerte, entonces hay una contradicción con la fe católica que podría afectar no solo al difunto, sino también a quienes toman esa decisión. El Padre Pío también hacía una recomendación importante: dejar instrucciones claras sobre tus deseos respecto a tu propio cuerpo, pero siempre desde una perspectiva de fe. Es un acto de caridad hacia tus seres queridos, decía, dejarles saber cómo quieres ser despedido de este mundo. Pero hazlo pensando no solo en lo práctico, sino también en el testimonio de fe que quieres dar con tu partida. Para concluir esta sección, el santo nos dejó una reflexión profunda. La forma en, con dignidad, con esperanza en la resurrección y con la mirada puesta en la eternidad. Nuestras decisiones en este ámbito no son meramente prácticas, sino profundamente espirituales, y deben tomarse con oración, discernimiento y fidelidad a nuestra fe católica. Entre los muchos testimonios que rodean la vida del Padre Pío, hay uno particularmente conmovedor relacionado con el tema que nos ocupa. Esta historia, documentada por varios testigos presenciales, nos permite entender de manera más concreta cómo el santo veía la situación de las almas de personas cremadas y cómo su intercesión podía ayudarlas. Corría el año 1962 cuando una mujer italiana de nombre Margarita
llegó a San Giovanni Rotondo completamente devastada. Había viajado desde Milán con una pena que le carcomía el alma. 3 meses antes, su esposo Roberto había fallecido repentinamente de un infarto en medio de la confusión y el dolor, y siguiendo el consejo de amigos no practicantes, había decidido cremarlo sin consultar con ningún sacerdote. Desde entonces, Margarita no podía dormir. Por las noches tenía sueños inquietantes donde veía a su esposo como perdido, buscando algo en una especie de niebla. Estos sueños la despertaban bañada en lágrimas y con una angustia indescriptible. Siendo una católica devota, comenzó a temer que su decisión hubiera tenido consecuencias espirituales graves para el alma de su amado Roberto. Después de esperar varias horas para confesarse con el Padre Pío, finalmente entró al confesionario. Antes de que pudiera decir una palabra, el santo la sorprendió diciendo: «Sí, lo sé, has venido por Roberto». Margarita rompió en llanto. Entre sollozos le contó su decisión de cremar a su esposo y los terribles remordimientos que la atormentaban desde entonces. «Padre, he condenado a mi esposo. ¿Está sufriendo por mi culpa? Esos sueños, siento que me está reclamando algo». El Padre Pío guardó silencio por unos instantes, con los ojos cerrados en profunda oración. Luego, con voz serena pero firme, le respondió: «Hija mía, Dios ve el corazón. Tú actuaste desde el dolor, no desde el desprecio a la fe. El alma de Roberto no está perdida, pero necesita intensamente tus oraciones». Margarita sintió un primer alivio, pero entonces el Padre Pío continuó con palabras que la estremecieron. «Lo veo. Está en el purgatorio. Hay una especie de confusión en su alma. No es un castigo por la cremación, sino una consecuencia natural. El alma mantiene una misteriosa conexión con el cuerpo hasta la resurrección final, y cuando el cuerpo es transformado abruptamente, el alma necesita tiempo para adaptarse a esa nueva realidad». La mujer preguntó entre lágrimas qué podía hacer para ayudar a su esposo. El Padre Pío le dio entonces 3 consejos específicos. Primero, encarga una misa cada mes por su alma, durante un año completo. Segundo, reza diariamente el rosario por él, especialmente los misterios gloriosos que nos recuerdan la resurrección. Y tercero, haz una obra de caridad en su nombre, algo que él hubiera querido hacer. Antes de que Margarita se fuera, el Padre Pío añadió algo que la marcó profundamente: «Y no te preocupes por esos sueños. No son un reclamo, sino su manera de pedirte ayuda. Roberto te amaba en la tierra y sigue amándote ahora. Tu oración será el puente que lo lleve a la luz plena». Margarita regresó a Milán y siguió fielmente los consejos del santo. Encargó las misas mensuales, rezó el rosario cada noche y, como obra de caridad, comenzó a visitar un hogar de ancianos que su esposo siempre había querido apoyar, pero nunca encontró el tiempo para hacerlo. Un año después, volvió a San Giovanni Rotondo para agradecerle al Padre Pío. Le contó que los sueños inquietantes habían cesado completamente. En su lugar, 3 noches antes, había tenido un sueño diferente. Roberto se le apareció radiante, en paz, y le dijo simplemente: «Gracias por el puente de oraciones. Estoy en camino hacia la luz». El Padre Pío sonrió al escucharla y le dijo: «¿Ves? El amor es más fuerte que nuestros errores. Dios ha acogido tus oraciones y las ha convertido en gracia para Roberto. Sigue rezando por él, pero ahora hazlo con alegría, no con angustia». Esta historia, preservada en los testimonios de la posguerra en San Giovanni Rotondo, nos muestra el equilibrio del Padre Pío al tratar este tema tan delicado. No condenaba la cremación en términos absolutos, pero advertía sobre sus posibles consecuencias espirituales y siempre ofrecía un camino de esperanza a través de la oración, los sacramentos y la caridad. El caso de Margarita y Roberto nos enseña que, incluso cuando nuestras decisiones no han sido las óptimas desde el punto de vista espiritual, siempre hay un camino de redención y sanación
a través del amor y la misericordia divina. Al llegar al final de este recorrido sobre las enseñanzas del Padre Pío acerca de las almas de los cremados, es momento de reflexionar profundamente sobre lo que hemos aprendido y, es más importante aún, sobre cómo podemos aplicarlo en nuestra vida espiritual. El mensaje central que nos deja el santo de Pietrelcina no es de temor o condenación, sino de responsabilidad y esperanza. Nos invita a tomar decisiones conscientes sobre nuestro cuerpo y el de nuestros seres queridos, decisiones arraigadas en nuestra fe católica y en la esperanza de la resurrección. Recordemos los puntos esenciales. El cuerpo humano es sagrado, templo del Espíritu Santo y destinado a la gloria de la resurrección. La cremación, aunque permitida por la Iglesia bajo ciertas condiciones, debe realizarse con plena conciencia católica, respetando los ritos funerarios apropiados y manteniendo las cenizas en un lugar sagrado. Las almas de los cremados, especialmente cuando este proceso se ha realizado sin la debida preparación espiritual, pueden experimentar una forma particular de purificación que requiere nuestras oraciones y sufragios. Pero por encima de todo, el Padre Pío nos recuerda la infinita misericordia de Dios, que comprende nuestras decisiones, incluso cuando las tomamos sin plena conciencia de sus dimensiones espirituales. Como él mismo decía, Dios es más grande que nuestros errores. Ningún alma que busque sinceramente a Dios quedará abandonada. Si has cremado a un ser querido o estás considerando esta opción para ti mismo, te invito a hacerlo con oración, discernimiento y fidelidad a nuestra fe. Consulta con un sacerdote, infórmate sobre los ritos apropiados y, sobre todo, mantén tu mirada fija en la esperanza de la resurrección. Ese misterio central que da sentido a toda nuestra existencia cristiana. Y para quienes llevan en su corazón la preocupación por un ser querido cremado, el Padre Pío te ofrece un camino concreto: la misa, el rosario y las obras de caridad. Estos tres remedios espirituales son bálsamo para las almas en purificación y expresión tangible de nuestro amor que trasciende la muerte. La historia de Margarita y Roberto nos muestra que incluso cuando hemos tomado decisiones que luego nos causan inquietud, siempre hay un camino de redención a través del amor y la oración. Como decía el Padre Pío, el amor es más fuerte que nuestros errores. Dios acoge nuestras oraciones y las convierte en gracia para quienes amamos. Este mensaje es particularmente importante en nuestra época, donde las decisiones sobre el fin de la vida a menudo se toman considerando solo aspectos prácticos o económicos, sin reflexionar suficientemente sobre sus dimensiones espirituales. El Padre Pío nos invita a recuperar esa mirada de fe que ve más allá de lo inmediato y contempla el horizonte de la eternidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender mejor este tema tan delicado, te invito a escribir en los comentarios: gracias, Padre Pío, por tu sabiduría. Al hacerlo, no solo expresas tu gratitud al santo, sino que ayudas a que esta enseñanza llegue a más personas que pueden necesitarla. Y si conoces a alguien que está enfrentando decisiones sobre la disposición final de un ser querido, o que lleva en su corazón la preocupación por un familiar cremado, comparte este video con ellos. A veces, una palabra de esperanza puede ser el consuelo que necesita un corazón afligido. Recuerda también apoyar este canal dando like a este video, suscribiéndote y activando las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas enseñanzas profundas que nos ayudan a vivir nuestra fe con mayor plenitud y conciencia. Que el Padre Pío, con su poderosa intercesión, nos acompañe en nuestro camino espiritual y nos ayude a vivir y morir con la mirada puesta en Cristo resucitado, nuestra esperanza y nuestra salvación. Y que María Santísima, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma,
nos enseña a valorar la dignidad de nuestro cuerpo como templo destinado a la gloria eterna. ¿Dónde están nuestros muertos ahora mismo? ¿Qué están haciendo sus almas mientras nosotros seguimos nuestra vida? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas mientras sostenías entre tus manos una fotografía de ese ser querido que ya partió? ¿O cuando encendías una veladora en su memoria? Tal vez estas dudas llegan a tu corazón en esos momentos de silencio antes de dormir. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes han intentado comprender qué ocurre después de que cruzamos ese velo misterioso que separa este mundo de la eternidad. Pero hay algo que muy pocos se atreven a decir con claridad. Algo que el propio Padre Pío, marcado con los estigmas de Cristo y bendecido con visiones sobre el mundo espiritual, reveló sobre nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros. Y lo que él vio no es lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Padre Pío, ese humilde capuchino que pasaba horas y horas en el confesionario, que fue testigo de milagros extraordinarios y tormentos invisibles para nuestros ojos, afirmaba con certeza que muchas almas no descansan en paz. No porque sean fantasmas errantes, como nos hacen creer las películas, sino porque siguen esperando algo de nosotros. Nuestras oraciones, nuestras misas, nuestros pequeños sacrificios diarios ofrecidos en su nombre. En su profunda conexión con el cielo y el purgatorio, Padre Pío fue testigo directo de almas que transitaban entre dos mundos, no como apariciones terroríficas, sino como seres espirituales sedientos de redención y amor. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes una presencia inexplicable en tu hogar? ¿O por qué de repente, sin motivo aparente, recuerdas con intensidad a un ser querido que ya partió? ¿Sabías que muchas de las inquietudes, pesares o insomnios que experimentamos podrían ser el eco de un alma cercana que clama por nuestra ayuda espiritual? Si tú también has sentido estas cosas, si has soñado con tus seres queridos ya fallecidos, si has percibido su presencia de alguna manera, escribe en los comentarios: creo en la comunión de los santos. Este simple acto de fe ya es un primer paso para tender un puente hacia ellos. Hoy estás a punto de descubrir una verdad que pocos conocen completamente: la realidad de lo que están haciendo los muertos en este preciso momento. Una verdad que no solo te dará paz interior, sino que podría desatar milagros en tu vida y en la vida eterna de tus seres queridos. Imagina por un momento que estás ordenando un álbum de fotografías familiares. De pronto, encuentras esa imagen de tu madre, tu padre, tu hermano o tu hijo que ya no está entre nosotros. Su sonrisa congelada en el papel te hace sentir un nudo en la garganta. ¿Dónde estás ahora?, te preguntas. ¿Puedes verme? ¿Sabes cuánto te extraño? Estos pensamientos no son casuales ni están equivocados. Son el reflejo de una intuición espiritual profunda que todos tenemos. Esa sensación de que la muerte no puede ser el final definitivo, de que nuestros lazos de amor trascienden el tiempo y el espacio. Padre Pío lo decía con claridad meridiana: ¿cuántas almas del purgatorio me han visitado? ¿Y cuántas he visto entrar al paraíso después de una sola misa ofrecida con amor? No hablaba de supersticiones ni de cuentos populares. Hablaba desde su experiencia mística, desde su conexión privilegiada con el mundo espiritual. Esta no es una creencia marginal, es doctrina católica. Es realidad espiritual confirmada por los santos y la tradición de nuestra Iglesia. Y hoy, en un mundo donde la muerte se esconde, donde se evita hablar de ella, donde los funerales son cada vez más cortos y las oraciones por los difuntos cada vez menos frecuentes, necesitamos recordar esta verdad esencial: la muerte no es un final, sino un umbral que todos cruzaremos.
¿Te has preguntado por qué sigues soñando con aquel ser querido que partió hace años? ¿O por qué su recuerdo te asalta de repente, en medio de tus ocupaciones diarias o mientras rezas el rosario? Quizá es porque su alma sigue unida a la tuya por lazos invisibles pero poderosos. Porque, como enseñaba la Iglesia desde tiempos antiguos, la comunión de los santos es un puente vivo entre los que estamos aquí y los que ya cruzaron al otro lado. Antes de continuar con estas revelaciones que Padre Pío compartió sobre nuestros seres queridos fallecidos, quiero compartir contigo algo especial que hemos preparado con mucho cariño. Si este tema toca tu corazón y deseas profundizar en la sabiduría espiritual de Padre Pío, tenemos disponible para ti el ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este material contiene oraciones poderosas que el mismo santo utilizaba, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad en momentos difíciles. Lo encontrarás en el enlace fijado en los comentarios. Este pequeño tesoro espiritual te ayudará a comprender mejor el mundo invisible que nos rodea y a establecer una conexión más profunda con tus seres queridos en la eternidad. Pero aquí viene una verdad incómoda que debemos enfrentar. Muchos católicos han olvidado esta conexión sagrada con sus difuntos. Asisten al funeral, quizá a la misa de un mes, y después simplemente siguen con sus vidas. Creen que basta con recordar con cariño, con mantener una fotografía en la sala o visitar ocasionalmente el cementerio. Pero la realidad espiritual va mucho más allá. Padre Pío advertía con dolor en su corazón: pobres almas que son olvidadas por sus familias, sufren por la indiferencia de los vivos, especialmente de sus seres más queridos. Cuando hablamos del purgatorio, no nos referimos a un lugar físico con llamas materiales, como a veces se representa en pinturas antiguas. El purgatorio, según nos enseña la Iglesia y como lo experimentó místicamente Padre Pío, es un estado de purificación. Es como un proceso de sanación espiritual donde las almas se preparan para entrar en la plenitud del amor de Dios. En sus visiones, Padre Pío describía a estas almas como sedientas de Dios. Anhelan la presencia divina con una intensidad que nosotros, distraídos por 1000 preocupaciones terrenales, apenas podemos imaginar. Y en ese estado de purificación experimentan un sufrimiento que no es físico, sino espiritual. La nostalgia de Dios, el dolor de verse aún imperfectas para unirse completamente a Él. Déjame compartirte algo que sucedió en San Giovanni Rotondo, en el convento donde vivía Padre Pío. Una noche, mientras los frailes dormían, escucharon ruidos extraños en el pasillo. Al día siguiente, preguntaron al padre si sabía algo. Él, con toda naturalidad, les dijo: eran nuestros hermanos difuntos que venían a pedir oraciones. Necesitan nuestras misas para alcanzar el descanso eterno. Los frailes quedaron impresionados, pero Padre Pío les explicó que esto era algo habitual para él. Las almas del purgatorio lo visitaban con frecuencia, le contaban sus sufrimientos y le pedían que intercediera por ellas. Pero ¿cómo saber si un alma querida necesita nuestra ayuda? Según la experiencia de Padre Pío, existen señales que podemos percibir. Cuando sentimos un recuerdo persistente de esa persona que parece surgir de la nada. Cuando soñamos con ella de forma vívida y recurrente. Cuando percibimos su presencia de alguna manera sutil. Cuando experimentamos una inquietud interior al pensar en ella. Cuando sentimos una inspiración inexplicable para rezar u ofrecer una misa por esa persona. No se trata de fenómenos paranormales ni de supersticiones. Son manifestaciones de esa comunión espiritual que la muerte no puede romper. Son llamadas silenciosas de quienes nos amaron y ahora necesitan nuestro amor expresado en oraciones. Una mujer que había perdido a su esposo visitó a Padre Pío.
angustiada porque no sabía si su marido estaba en paz. El santo la miró con compasión y le dijo: «Tu esposo está en el purgatorio, pero no estará allí mucho tiempo si eres generosa con tus oraciones y misas por él». La mujer, entre lágrimas, preguntó: «¿Sufre mucho?». A lo que Padre Pío respondió: «No sufre como imaginas, sufre por ver todo el bien que pudo hacer y no hizo, por el tiempo que desperdició, pero sobre todo, sufre por no poder agradecerte personalmente todo lo que haces por él ahora». Esta historia nos revela algo profundo. Nuestros difuntos son conscientes de nuestras oraciones por ellos. Las reciben como el sediento recibe el agua fresca, como el enfermo recibe la medicina que le alivia. Y aunque no puedan comunicarse directamente con nosotros, salvo en casos excepcionales permitidos por Dios, sienten el efecto de cada rosario, de cada misa, de cada pequeño sacrificio ofrecido en su nombre. Frente a esta realidad espiritual que hemos descubierto, surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos ayudar eficazmente a nuestros seres queridos que ya partieron? ¿Qué podemos hacer por ellos, más allá del recuerdo cariñoso? Padre Pío, que tenía un don especial para ver el impacto de nuestras oraciones en el mundo espiritual, nos ofrece respuestas concretas y poderosas. La oración, decía, es la llave de oro que abre las puertas del purgatorio. Y entre todas las oraciones, destacaba especialmente el valor incomparable de la Santa Misa. Una sola misa, ofrecida con verdadero amor por un alma del purgatorio, afirmaba, puede ser suficiente para liberarla de sus sufrimientos y llevarla a la presencia de Dios. Imagina por un momento lo que esto significa. Ese padre, esa madre, ese hijo, ese hermano que tanto extrañas, podría estar recibiendo ahora mismo el beneficio de tus oraciones. Cada vez que asistes a misa y ofreces tu participación por su eterno descanso, estás enviando un raudal de gracia hacia esa alma querida. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su partida. En la dimensión espiritual, el tiempo no transcurre como aquí en la tierra. El rosario es otra herramienta espiritual de incalculable valor. Padre Pío siempre llevaba su rosario consigo y lo rezaba continuamente. Decía que cada Ave María es como una rosa que adornamos a los pies de la Virgen, y ella, como madre amorosa, lleva estos ramos espirituales a las almas que sufren en el purgatorio. Una señora muy angustiada se acercó un día a Padre Pío. Su hijo había fallecido en un accidente y no había podido recibir los últimos sacramentos. Temía por su salvación. El santo la escuchó con atención y luego le dijo algo sorprendente: «Tu hijo está en el purgatorio, pero cada rosario que rezas por él es como una lluvia refrescante que cae sobre su alma. No dejes de rezar. He visto cómo tu último rosario le trajo un gran alivio». Además de la misa y el rosario, existen otras formas poderosas de ayudar a nuestros difuntos. Las limosnas ofrecidas en su nombre. Cuando ayudamos a los necesitados por amor a nuestros difuntos, este acto de caridad se convierte en sufragio por sus almas. Los sacrificios cotidianos, ofrecer pequeñas mortificaciones como prescindir de algún gusto, soportar una incomodidad sin quejarse o dedicar tiempo a una obra de misericordia puede ser un gran regalo para nuestros seres queridos en el purgatorio. Las indulgencias. La Iglesia, haciendo uso del tesoro espiritual que Cristo le confió, nos ofrece la posibilidad de obtener indulgencias para las almas del purgatorio, especialmente en fechas como el Día de los Fieles Difuntos, o al visitar un cementerio y rezar por ellos. Las oraciones específicas. Existen oraciones tradicionales muy eficaces, como el Eterno Descanso, las oraciones de Santa Gertrudis o la Coronilla de la Divina Misericordia, que pueden ofrecer un gran alivio a las almas.
Padre Pío nos revela algo asombroso sobre el funcionamiento de esta economía espiritual. Cuando rezamos por los difuntos, no solo les ayudamos a ellos, establecemos un vínculo espiritual que también nos beneficia a nosotros. Es como un intercambio de bienes espirituales. ¿Cómo incorporar esta práctica en nuestra vida diaria sin que se convierta en una carga? Podemos empezar con gestos sencillos, dedicar una parte de nuestro rosario diario por las almas del purgatorio, especialmente por nuestros seres queridos. Ofrecer al menos una misa al mes por ellos. Tener presente a nuestros difuntos en nuestras oraciones de la mañana o la noche. En ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios o días significativos. Hacer un esfuerzo especial, como ofrecer una limosna o realizar una obra de caridad en su nombre. Y recuerda siempre estas palabras de Padre Pío. Las almas del purgatorio son nuestros mejores amigos. Nunca están cansadas de escuchar nuestros problemas. A diferencia de los vivos, nunca se impacientan ni se aburren de nuestras penas. Una de las enseñanzas más fascinantes de Padre Pío tiene que ver con los signos y formas de comunicación entre nuestro mundo y el de las almas que han partido. Su experiencia mística le permitió comprender cómo se establece este puente invisible pero real entre ambas dimensiones. Las almas de los difuntos, explicaba Padre Pío, pueden, con permiso de Dios, hacernos sentir su presencia de diversas maneras. No hablaba de apariciones terroríficas ni de fenómenos extravagantes, sino de señales sutiles pero significativas que todos podemos experimentar en algún momento. ¿Cuáles son esos signos principales que podrían indicarnos que un alma querida está tratando de comunicarse con nosotros? Padre Pío identificaba 5 manifestaciones principales. Primero, los sueños significativos. No cualquier sueño, sino aquellos que tienen una claridad y nitidez especial, donde vemos a nuestro ser querido de una manera muy real, a menudo trayendo un mensaje de consuelo o una petición de oraciones. En el sueño, decía Padre Pío, nuestra alma está más receptiva a estas comunicaciones espirituales. Una familia que había perdido a su hija en un trágico accidente consultó a Padre Pío, pues el padre soñaba constantemente con ella. En estos sueños, la joven aparecía frente a una capilla como si esperara algo. El santo les dijo, su hija les está pidiendo misas, está cerca del paraíso, pero necesita su ayuda para dar el último paso. El segundo signo son los pensamientos repentinos e intensos. Cuando de la nada nos asalta el recuerdo de un difunto con particular intensidad, sin motivo aparente, podría ser una invitación a rezar por esa persona. Tercero, las coincidencias significativas. Encontrar objetos relacionados con la persona fallecida en momentos clave, escuchar canciones que le gustaban en momentos específicos, o experimentar otro tipo de sincronicidades que nos hacen pensar inmediatamente en ella. Una señora contaba que, en un momento de gran angustia económica, encontró una pequeña imagen de la Virgen que su madre le había regalado antes de morir. La imagen estaba en un lugar donde había buscado muchas veces sin encontrarla. Consultó a Padre Pío, quien le dijo, «Tu madre está velando por ti, te está recordando que confíes en la providencia, como ella te enseñó». El cuarto signo son las sensaciones físicas inexplicables, un aroma característico de la persona fallecida, una sensación de caricia o contacto, o incluso una percepción de temperatura que cambia repentinamente. Y el quinto signo, quizá el más común, es esa intuición profunda, esa certeza interior de que nuestro ser querido está cerca, acompañándonos en momentos particulares de nuestra vida. Pero Padre Pío era muy claro en distinguir entre estas comunicaciones permitidas por Dios, que siempre traen paz y consuelo, y otro tipo de fenómenos que podrían tener un origen distinto.
No todo lo que parece comunicación con los difuntos lo es realmente, advertía, y nos daba criterios para discernir. Las verdaderas comunicaciones siempre dejan paz interior, nunca miedo ni angustia. Nunca contradicen la fe de la Iglesia ni nos alejan de los sacramentos. No nos invitan a prácticas contrarias a la enseñanza católica, como sesiones espiritistas, ouijas o consultas a médiums. Normalmente son breves y tienen un propósito específico: pedir oraciones, dar consuelo o transmitir un mensaje importante. Ante estos signos, ¿cómo debemos responder? Padre Pío aconsejaba: primero, mantener la calma y el discernimiento, no dejarse llevar por el miedo ni por interpretaciones exageradas. Segundo, aumentar nuestras oraciones por esa alma, especialmente ofreciendo misas y rosarios. Tercero, si el signo nos trae un mensaje específico, como resolver un asunto pendiente o ayudar a alguien, tratar de cumplirlo en la medida de lo posible. Y cuarto, confiar siempre en la misericordia de Dios, que es el puente definitivo entre este mundo y la eternidad. Una joven viuda consultó a Padre Pío porque sentía constantemente la presencia de su esposo fallecido. El santo le dijo: «Tu esposo te acompaña porque Dios se lo permite. Está preocupado por ti y por vuestros hijos, pero necesita que ofrezcas misas por él para poder ayudarte mejor desde donde está». Llegamos ahora a uno de los aspectos más hermosos y consoladores de esta relación espiritual con nuestros difuntos: la reciprocidad. Porque, como enseñaba Padre Pío, esta comunión no es unidireccional. No somos solo nosotros quienes ayudamos a las almas del purgatorio, ellas también, a su manera, nos ayudan a nosotros. Las almas que ayudamos a purificarse, explicaba Padre Pío, se convierten en nuestros intercesores más agradecidos